En este momento procedemos a realizar el laboratorio de humedad natural, comenzando por el concepto del mismo, el cual se denomina humedad natural o contenido de agua de un suelo a la relación entre el peso de agua contenido en el mismo y el peso de su fase sólida. Este se expresa como porcentaje porque la humedad representa un porcentaje en el suelo. ¿Qué se quiere hacer con este laboratorio? Entonces, se quiere obtener cuánto influye la humedad en un suelo y hace variar a este en sus dimensiones. En este trabajo o laboratorio se detalla el procedimiento a seguir para determinar el contenido del agua o humedad natural de un suelo. El equipo necesario para realizar este laboratorio es la muestra de un suelo, ya sea en cualquiera, la balanza para poder pesar, el horno para secar el suelo y los recipientes para introducir aquí la muestra de un suelo. Entonces el procedimiento a seguir de este laboratorio es depositar la muestra en los recipientes y se obtiene el peso de cada uno de las muestras que hemos tomado. Entonces, al tomarlo, por ejemplo, aquí podemos ver el recipiente con la muestra del suelo, está pesándolo en la balanza, aquí tomando los datos. Podemos ver que tomar el peso de la muestra, aquí podemos hallar el WM, que viene siendo el peso de la muestra húmeda, o sea, no tanto húmeda, sino con como viene, con los poros ocupados por agua y aire. Podemos aquí observar cómo pesamos la muestra. Un momento. Estamos pesando la muestra en la balanza. Hay que tener en cuenta que la balanza debe estar calibrada, porque si no nos va a botar unos resultados erróneos al momento de, aquí podemos ver las otras dos muestras. En este laboratorio tomamos 3 muestras, tomamos los datos y procedemos a seguir el laboratorio. Se deposita la muestra en el horno. Esto se hace para borrar o secar los espacios vacíos ocupados por humedad y aire. Entonces se saca la muestra del horno, se deja un día, 24 horas y se pesa el suelo nuevamente. De aquí obtenemos el peso del suelo puro o WS. Entonces ya procedemos a manejar los datos, a obtener los resultados de este laboratorio. El laboratorio no es extenso. eh, Se debe hacer con todas las medidas y pues como tal tenemos que el envase de vidrio donde ocupamos el suelo, la muestra de suelo es de 75 gramos. Y aquí tomamos que, el, que el envase, tomamos las 3 muestras como antes había mencionado, fueron 3 muestras. De aquí determinamos el peso húmedo o el peso de la muestra de suelo sin secar, que es 203.5, y el WM, el peso de la muestra, sin el envase. Aquí está, aquí lo representamos más el envase, más el envase. Aquí eh, el peso seco después de secado, después de introducirlo en el horno y dejarlo un día, es de 195 gramos. Y el WS o el peso del suelo eh, es de 120 gramos. Para el número 2, para la muestra número 2. Y aquí se hace lo mismo para cada uno de las muestras que hemos tomado. Como aquí este peso y este peso son sin el envase. Estos se le resta los 75 gramos que pesa el envase de vidrio. ¿Cómo calculamos la humedad? La humedad es igual al peso de la muestra menos el peso del suelo sobre el peso del suelo por 100. ¿Por qué por 100? Acordémonos de que lo que dije al principio, la humedad se representa en porcentaje, representa un porcentaje para el suelo.
Entonces se multiplica por 100 porque los porcentajes así lo requieren. Aquí podemos ver el número de envase y la humedad correspondiente a cada uno. El número 2 dio una humedad de 7.083, igual el número 45, 8.29%, y el número 46, 10.67%. Aquí podemos determinar que el suelo tiende a ocupar espacios vacíos en diferentes áreas. No posee una humedad específica, no posee un orden. No porque el suelo es el mismo, va a tener la misma humedad. Entonces, aquí tomamos 3 muestras de las cuales tienen una humedad diferente cada una. Entonces aquí determina eso. Tenemos una humedad promedio que es de 8.68% y procedemos a las conclusiones. Entonces, gracias a este laboratorio podemos determinar la humedad de un suelo. Queda en evidencia el espacio ocupado por los vacíos. Gravedad específica. Objetivo general. Este ensayo tiene como fin determinar la gravedad específica del suelo. Objetivo específico. Obtener los resultados del ensayo usando el valor de la gravedad específica a 20 grados centígrados. A continuación se presentan algunos valores típicos que pueden ser utilizados como guía. Para el ensayo de gravedad específica necesitamos 100 gramos del suelo pasado por el tamiz número 4, un pitnómetro de 500 mililitros, una batidora, un horno. También necesitaremos una balanza, un embudo, un atomizador, un termómetro y agua. Se toman los 100 gramos del suelo, se ponen en el vaso de la batidora con aproximadamente 100 mililitros de agua. Ponemos el vaso en la batidora y dejamos batir por aproximadamente unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos, procedemos a vertir la mezcla en el pitnómetro, procurando no dejar nada de la mezcla en el vaso. Después de tener la totalidad de la muestra en el pitnómetro, ponemos esta a baño María hasta que alcance una temperatura interna de 80 grados. No debemos olvidar la importancia de estar sacando la muestra y batiéndola para sacar todo el contenido de aire que tiene atrapado. Después de que la muestra llegue a la temperatura deseada, la dejamos enfriar hasta que llegue a una temperatura ambiente para llevarla al horno. Después de que la muestra llega a la temperatura ambiente, la vertimos en un molde y la llevamos al horno. Datos tomados. Peso del pitnómetro 121 gramos, peso del suelo 100 gramos, peso del pitnómetro más agua más suelo 681 gramos, peso del molde 81 gramos, peso del molde más agua más suelo 689 gramos, peso del molde más suelo seco 178 gramos, peso del suelo seco 97 gramos, volumen del pitnómetro 500 mililitros. Con las fórmulas planteadas obtuvimos los siguientes resultados gravimétricos y volumétricos. Ensayo de peso unitario. Laboratorio de humedad natural con forma irregular. Objetivos: determinar la densidad de un suelo por la balanza hidrostática y parafina. Con este ensayo se busca obtener la densidad natural del suelo. Para ello se utilizan los siguientes implementos: un tubo de acero, parafina y la balanza electrónica. El primer paso fue pesar la muestra obtenida en el terreno con la ayuda del tubo. Se derrite la parafina y se baña la muestra en esta, empapando todos los lugares para evitar que se filtre el agua en la muestra cuando éste se sumerja. Luego se procede a pesar la muestra con parafina. Se halló el volumen total de la muestra con parafina mediante el principio de Arquímedes, el cual se basa en que el volumen de un cuerpo es igual al volumen de agua desplazado. Para esto se utilizó una probeta y se midió el volumen desplazado. Se procede a armar y calibrar la balanza hidrostática. Se procede a depositar la muestra en la canastilla correspondiente para hallar el peso sumergido y el equivalente al empuje del agua.
Análisis de resultados. El peso de la muestra es de 94 gramos y el peso de la muestra con parafina es de 98 gramos. El peso de la muestra sumergida es de 54 gramos y la diferencia de volumen, que es el volumen desplazado, es de 44 centímetros cúbicos. La densidad natural, aplicando las anteriores fórmulas, se obtuvo que es de 2,41 gramos sobre centímetro cúbico, y la densidad seca, aplicando las anteriores fórmulas, se obtuvo que es de 2,21 gramos sobre centímetro cúbico. Este ensayo permite la determinación por lavado de la cantidad de material más fino que la malla de 0.75 milímetros número 200 en agregados, las partículas de arcilla y otras partículas de agregados que se dispersan por el agua de lavado y los materiales solubles en agua se remueven de los agregados durante el ensayo. Los principales objetivos de este laboratorio son determinar la cantidad de finos que pasa por el tamiz número 200 de un agregado y elegir la mejor técnica para realizar el procedimiento y obtener el resultado más preciso. La importancia de este laboratorio. El material más fino que la malla de 0.75 milímetros número 200 puede ser separado de partículas mayores de manera mucho más eficiente y completamente por tamizado en húmedo que por tamizado seco. Por lo tanto, cuando se desea una determinación exacta del material más fino que 0.75 milímetros en agregados o gruesos, se utiliza este método de ensayo sobre el espécimen antes del tamizado seco. Análisis granulométrico. Un espécimen de agregado seco es lavado en un recipiente por medio de agitación manual utilizando agua corriente. El agua del lavado, que contiene material suspendido y disuelto, es decantada y se pasa a través de la malla de 0.75 número 200 hasta que el agua que pasa por la malla sea clara. La pérdida de masa que resulta del tratamiento del lavado se calcula como un porcentaje de masa del espécimen original y se reporta como el porcentaje del material más fino que la malla de 0.75 milímetros número 200 por lavado. Se aplica a los agregados que se emplean en la elaboración de morteros, concretos hidráulicos, tratamientos superficiales, mezclas asfálticas y capas estructurales de carreteras. Conclusiones. El porcentaje de finos que tiene la muestra es aquella que pasó por el tamiz número 200. El ensayo del lavado del tamiz número 200 es de gran importancia para realizar la clasificación de los agregados gruesos, separando las partículas más finas que se encuentran en los mismos, mediante el uso de agua o algún otro agente. Ensayo de límites. Estados de consistencia. Estudiar los límites entre los diversos estados de consistencia que pueden darse en los suelos coherentes en función de su grado de humedad. Estado líquido. La presencia de una cantidad excesiva de agua anula las fuerzas de atracción interparticular que mantenían unido al suelo y lo convierte en una papilla, un líquido viscoso sin capacidad resistente. Estado plástico. El suelo es fácilmente moldeable presentando grandes deformaciones con aplicación de esfuerzos pequeños. Su comportamiento es plástico, por lo que no recupera su estado inicial una vez cesado el esfuerzo. Mecánicamente no es apto para resistir cargas adicionales. Estado semisólido. El suelo deja de ser moldeable pues se quiebra y resquebraja antes de cambiar de forma, no obstante no es un sólido puro, ya que disminuye de volumen si continúa perdiendo agua. Su comportamiento mecánico es aceptable. Estado sólido. En este estado el suelo alcanza la estabilidad, ya que su volumen no varía con los cambios de humedad. El comportamiento mecánico es óptimo. Las humedades correspondientes a los puntos de transición entre cada uno de estos estados definen los límites líquido, límite plástico y de retracción respectivamente. Para realizar esta tarea se utiliza el procedimiento de los límites de Atterberg. Materiales a utilizar: recipiente, martillo de goma, espátula y cazuela de Casagrande. Tamiz, rociador, ranurador, recipientes para secado de la muestra. Primer paso. La muestra de terreno está dispuesta para ser disgregada mediante golpes con un martillo de goma. Para el ensayo de límite líquido se determina mediante el método de cuchara de Casagrande. El ensayo se basa en la determinación de la cantidad de agua mínima
que puede contener una pasta formada por 100 gramos de suelo seco que haya pasado por el tamiz número 40. En un recipiente aparte seleccionaremos un pedazo de la muestra y con un rociador procederemos a humedecerla hasta lograr la consistencia deseada. Ya humedecida se mezclará constantemente hasta lograr que la muestra esté homogénea y la colocaremos en la cuchara de grasa grande de manera uniforme. Se coloca sobre el mencionado artefacto y luego pasamos por medio de la muestra con un ranurador y se saca una porción. Rápidamente se procede a dar vuelta a la manija y contamos los golpes hasta lograr que se cierre cuantas veces sea necesario, contándose el número de golpes necesarios para cerrar un surco. El ensayo se dará por válido cuando se obtengan las determinaciones, unas entre 15 y 20 golpes, 20 y 25 golpes, 25 y 30 golpes y otra de entre 30 y 35 golpes. La humedad correspondiente al límite líquido será la correspondiente a 25 golpes y se determinará interpolando la cuchara de casagrande con la muestra depositada uniformemente y con la ranura hecha por remoción del material. Luego de que se dan sus respectivos golpes, se procede a retirar la muestra de la cuchara casagrande y depositar la misma en un recipiente para su posterior secado al horno. Luego de tabular los datos obtenidos, nos dio como resultado los siguientes datos de porcentajes de humedad. Se halló el límite líquido mediante la interpolación de los datos obtenidos. El límite plástico se define como la menor humedad de un suelo que permite realizar con el cilindro de 3 milímetros de diámetro sin que se desmorone. Este ensayo se realiza con 200 gramos de muestra seca y filtrada a través del tamiz número 40. Se depositan los cilindros en unos recipientes para su posterior secado en el horno durante 24 horas, luego se pesan las muestras. Luego de tabular los datos obtenidos, sacamos un promedio del porcentaje de humedad y ese promedio es el límite plástico. La diferencia entre el límite plástico y el límite líquido es el índice de plasticidad. Con los ensayos realizados en el laboratorio hemos podido aprender la manera adecuada de utilizar los materiales y los pasos a seguir para determinar el límite líquido y plástico. Se obtuvo un límite líquido de 80% y un límite plástico de 50%. Tanto el límite líquido como el plástico dependen del contenido de humedad. La determinación del límite líquido y el límite plástico de un suelo deben hacerse simultáneamente para poder establecer correlaciones válidas entre los resultados obtenidos. Para obtener el límite líquido se observó que a medida que aumenta la humedad de la muestra del suelo, disminuye el número de golpes. Para la clasificación de este suelo vamos a utilizar la clasificación USC y la NTC 1504 primera actualización. Este es un suelo fino, pues en la muestra se obtuvo que pasó el 85% por el tamiz número 200. El índice de plasticidad es de 30, el límite plástico es de 50 y el límite líquido es de 80. El límite líquido es mayor del 50% y se retuvo el 15.5% por el tamiz número 200 y además hay más arena que grava. Según las observaciones hechas y deducidas se llegó a la conclusión de que el suelo es un limos de alta plasticidad con arena.